Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión estamos nuevamente aquí muy contentos de poder comenzar una serie que creemos que es de mucha importancia para todos los matrimonios y que hemos titulado Finanzas Matrimoniales. Y en esta serie vamos a poder ver diferentes temas que creemos que son muy importantes. El primero de ello, pues que es el día de hoy justamente, estaremos hablando de nuestra fuente. Y muchas veces probablemente para sorpresa de algunos, nos daremos cuenta que nuestra fuente no es nuestro empleo o nuestro negocio, sino que nuestra fuente proviene de Dios. Y a través de reconocer ello, creemos que Dios va a liberar sobre tu vida muchas cosas que tienen que ser, pues obviamente, liberadas. Y también, bueno, pues vamos a estar viendo a través de la serie otros temas como es la administración de nuestros gastos, cómo los podemos administrar. Veremos qué tipos de gastos existen para poder pues entender cómo es que ellos funcionan. Aprenderemos también a decidir cuándo y cómo gastar o cuándo no gastar y cómo no gastar. Tendremos algunos tips para poder eliminar las deudas de nuestra vida, porque sabemos que justamente esta es una área en la cual pues muchas veces pues nosotros vamos perdiendo nuestra capacidad de poder administrar correctamente en la medida en la que nosotros estamos endeudados y los intereses y los moratorios y todo esto pues nos va comiendo, ¿no? También seremos capacitados en esa segunda sesión para poder mejorar nuestra administración, cómo podemos mejorar nuestra administración y también vamos a ver en el tercer tema de la serie cómo podemos aumentar nuestros ingresos. Vamos a identificar las oportunidades que Dios nos ofrece para poder aumentar estos ingresos. Yo creo que Dios nos permitirá ver más allá de nuestras limitaciones y podremos buscar nuevas formas de aumentar estos ingresos, ¿no? Él nos va a ayudar a desarrollar nuestra creatividad para poder aumentar estos ingresos. Y en la última parte de la serie, en el cuarto tema, vamos a ver la importancia de por qué cuando nosotros somos bendecidos tiene un propósito. Y ese propósito es bendecir a otros, bendecir a otras personas, bendecir a las personas que pues obviamente también contribuyen a nuestro desarrollo en nuestra vida, pero también a todos aquellos que no tienen forma pues de retribuirnos. Vamos a ver cómo podemos nosotros retribuir, pero también pues bendecir a otros que ni siquiera pues probablemente hemos pensado que podríamos hacerlo, ¿no? En este tema vamos a aprender ese propósito de Dios al bendecirnos y podremos disfrutar del fruto no solo de ser bendecidos, sino también de poder multiplicar estas bendiciones. Así que, ¿qué les parece si comenzamos a explorar lo que Dios tiene para nuestra vida en el tema del día de hoy? Y para ello les quiero invitar a hacer una oración. ¿Nos acompañan? Padre, yo quiero darte gracias por la vida de cada matrimonio, de cada persona que está escuchando esta serie. Yo quiero pedirte que tu Espíritu Santo pueda abrir su mente, su corazón, y que tú puedas en todo momento hablarnos de una forma clara, de una forma sobrenatural, para que nosotros podamos entender de quién viene nuestra fuente, de quién proviene todo lo que nosotros tenemos. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres el dueño del oro y de la plata. Sabemos que tú, Señor, eres quien nos prospera, no solamente en lo material, pero especialmente en lo anímico y en lo espiritual. Yo quiero declarar sobre la vida de cada persona que nos escucha el día de hoy que las ventanas de los cielos son abiertos sobre sus vidas en todas las áreas de su vida, espíritu, alma y cuerpo. Te damos gracias porque sabemos, Señor, que tus planes para nuestra vida son buenos, tus planes son de prosperidad, tus planes son para poder bendecirnos abundantemente en cada área de nuestra vida. Y es por ello que en este momento yo levanto a cada persona, a cada matrimonio, delante de tu presencia para que ellos puedan tener libertad financiera, libertad en su prosperidad en todas las áreas de su vida y que ellos puedan ser bendecidos abundantemente conforme a tu voluntad y conforme a tu gracia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, pues el nombre de la cápsula del día de hoy es Nuestra Fuente.
Y para ello vamos a leer la palabra en el libro de Jeremías, en el capítulo 29 y en el versículo 11. Esta es una cita que hemos leído en series anteriores, pero que en esta ocasión nos muestra una nueva faceta, una nueva forma de ver lo que Dios quiere decirnos. Jeremías 29:11 en la Nueva Versión Internacional dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Sabes? Yo estoy convencido de que Dios tiene planes de bienestar para nuestra vida. Él quiere bendecirnos y ha dispuesto todos los medios para que esto sea así. Él desea darnos un futuro, claramente nos lo indica aquí, y una esperanza. Y también desea que seamos prosperados en cada área de nuestras vidas. Espiritualmente, primeramente, de nada nos sirve, Jesús nos decía, de nada le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma. Es por ello que la primera área que Dios quiere y está interesado en bendecir es nuestro espíritu. Espiritualmente, Él ha disponibilizado dones y talentos para nuestra vida, para que nosotros podamos cumplir un propósito, para que la iglesia pueda ser edificada, para que a través de esa bendición y esa prosperidad espiritual nosotros podamos traer libertad en donde hay prisión, en donde hay pensamientos que no tienen libertad, y es por ello que pues es importante que nosotros podamos ver y entender ese deseo de nuestro Dios en su corazón, de poder bendecirnos espiritualmente. También es importante que nosotros podamos ver, reconocer y entender que Él quiere bendecirnos también anímicamente. Anímicamente estamos hablando aquí del alma, de nuestra mente. Él desea que nuestros pensamientos pues sean pensamientos buenos, sean pensamientos de prosperidad, sean pensamientos que puedan traer un fruto bueno, un fruto digno de lo que Él nos está enseñando a cada día. Y es muy importante que nosotros aprendamos que Él desea también que cada día nosotros vayamos renovando, dice la palabra, renovando el espíritu de nuestra mente, que nuestros pensamientos cada vez se parezcan menos a lo que originalmente pues nosotros quizás pensábamos y a través de esos pensamientos actuábamos o quizás creíamos, y que obviamente pues nos llevaban a situaciones que no necesariamente eran las mejores. Entonces, nuevamente, Dios desea que nosotros tengamos bienestar anímicamente también. Y el tema que vamos a ver el día de hoy es en el área física, en el área material. Muchas personas, pues muchas veces han pensado que quizás Dios está interesado en que pues su pueblo, su gente sea pobre, y quizás nos han llegado a enseñar pues erróneamente que nosotros debemos de ser pobres. Dios no está peleado con la provisión para sus hijos. Al contrario, Él desea que nosotros seamos prosperados, Él desea que nosotros tengamos salud, Él desea que nosotros podamos ser bendecidos y que nosotros podamos prosperar económicamente también, para que a través de ello pues nosotros podamos bendecir a otras personas y que su reino pueda ser establecido y multiplicado en esta tierra. Dice el Salmo 112 en los versículos del 1 al 3. Voy a leer también la Nueva Versión Internacional. Salmo 112, versículos 1 al 3 dice: dichoso el que teme al Señor, el que haya gran deleite en sus mandamientos. Sus hijos dominarán el país. La descendencia de los justos será bendecida. En su casa habrá abundantes riquezas y para siempre permanecerá su justicia.
podemos ver que la prosperidad es una consecuencia y no un fin en sí mismo. Cuando nosotros hablamos de prosperidad, no estamos hablando de que estemos buscando la prosperidad. Nosotros debemos de buscar a aquel que nos hace prósperos en todas las áreas de nuestra vida. Nuestro papel, como podemos ver aquí, dice: dichoso el que teme al Señor y el que haya gran deleite en sus mandamientos. Nuestro papel es temer al Señor. Temer es amarle, respetarle, reconocerle en todas las áreas de nuestra vida. Y nuestro papel también es hallar deleite en su palabra, es decir, que todos los días podamos estar meditando, como dice Josué 1:8, debemos de meditar en la palabra para que todo lo que nosotros podamos, emprender, pueda ser prosperado. Y como consecuencia de ello, como consecuencia de deleitarnos en su palabra, como consecuencia de temer al Señor, de amarle, de respetarle, de honrarle con todo nuestro ser, pues nuestra descendencia va a ser bendecida, dice aquí la palabra, y tendremos abundante prosperidad en todas las áreas, no en algunas, en todas las áreas de nuestra vida. Y qué hermoso, la justicia de Dios permanecerá en nuestra vida para siempre. Y justamente Jesús es esa justicia que viene a revelarse a nuestra vida y a través de la cual nosotros, aún siendo injustos, Él nos ve justos, Él nos ve santos, Él nos ve limpios. Gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, nosotros podemos ver y tener esa justicia que Dios desea que permanezca en nuestra vida para siempre. Sabes, muchos personajes de la Biblia fueron prósperos en muchas áreas de sus vidas, y esto es importante porque nuevamente muchas veces creemos, inclusive yo he escuchado personas que dicen, bueno, es que inclusive Dios dice en su palabra, hasta eso dicen, ¿verdad? Dios dice en su palabra que el dinero es el mayor de todos los males. Y no, o sea, realmente lo que la palabra dice, que el amor al dinero es el mayor de todos los males. Es el amor al dinero, no el dinero. Entonces, es importante que nosotros no nos dejemos dominar por el dinero, por este tipo de situaciones, sino por el contrario, que realmente nosotros aprendamos a administrar, a dominar, pues obviamente aquello que ha sido puesto en nuestras manos. Y vemos varios ejemplos. Vemos, por ejemplo, Abraham. Abraham tuvo muchos bienes en esta tierra. Él era un hombre rico, él era un hombre que era prosperado. Él deja su tierra y su parentela y se va a una tierra que Dios le lleva, en la cual dice que iba a fluir leche y miel. Y fíjate qué hermoso, porque pues él tuvo que confiar en él, tuvo que temer a Dios, conocer, reconocerle, amarle, respetarle, y a través de ello, pues Dios se manifiesta en su vida de muchas maneras, y el área física, el área financiera o el área de prosperidad material no fue la excepción. Además de esto, pues su descendencia fue bendecida. Vemos aquí cómo el Salmo 112 pues manifiesta y confirma esta palabra, donde pues su descendencia fue bendecida y es bendecida hasta el día de hoy. Y fíjate qué hermoso, en él toda la tierra, incluyéndonos a nosotros, hemos sido bendecidos. Dice la palabra que en él toda la tierra sería bendita. Todos los que descendiéramos, pues de una forma directa o indirectamente, íbamos a ser bendecidos. Toda la tierra iba a ser bendita por causa de la obediencia de Abraham a Dios. Y ese es un elemento importante que debemos de considerar. La obediencia a Dios es un fundamento para que nuestra vida pueda ser prosperada. Muchas veces nosotros queremos ser bendecidos, pero no deseamos obedecer. Y entonces, pues no se llevan, no está en línea una cosa con la otra. Dios desea bendecirnos, sí, y nosotros pues debemos de obedecerle. No porque vamos a ser bendecidos, al contrario, debemos de obedecerle porque le amamos, porque sabemos que todo lo que Él quiere para nuestras vidas es bueno, es agradable y es perfecto. Y es por ello que debemos de mantenernos firmes en todo momento, obedeciendo a su palabra.
Otro personaje que vemos que fue muy bendecido fue José. José, el hijo de Jacob, que después es cambiado su nombre a Israel, él también fue prosperado. Y fíjate qué interesante, él fue prosperado en cada etapa de su vida. Desde pequeño, desde que era joven, muy joven, pues él tenía una parte, digamos, del amor de su padre muy especial que pues se lo mostraba. Tan es así que, bueno, pues le da una túnica de colores, una túnica especial. Y sin darse cuenta, Jacob y su madre estaban pues realmente marcando sobre su vida una bendición muy especial. Y fíjate, cuando sus hermanos le venden como esclavo a las personas que le vendieron, pues aún estando como esclavo, dice la palabra que él era prosperado, él era bendecido, él era bien visto delante de las personas que estaban con él. Y esto es algo muy importante porque bendición no solamente tiene que ver con una prosperidad económica, como hemos dicho, sino también con esa capacidad que se sale de nuestras manos. Es una capacidad en la cual Dios nos permite hallar gracia delante de las personas. Eso es una bendición también. Eso es ser próspero. El poder, obviamente, participar en un momento dado de situaciones, de cuestiones, y en donde quiera que nos encontremos, que hallemos gracia delante de las personas, lo cual nos posiciona para que podamos ser prosperados también en lo material eventualmente. Entonces, es bien importante que nosotros veamos, él siendo esclavo fue próspero y fue bien visto por las personas con las que él tuvo contacto. Cuando él después estuvo en la cárcel, también él fue prosperado y obviamente nosotros podemos ver cómo él era, pues tenía una relación íntima con Dios. Sí, una de las cosas que quizás aprendió de su padre y por lo cual su padre y su madre le amaban, era porque ellos habían volcado sobre él el conocimiento y la relación con Dios. Y le enseñaron y le mostraron a confiar en el único y verdadero Dios sobre la tierra. Y entonces cuando él estaba en la cárcel, él no se veía. Si ustedes pueden leer ahí en la Biblia, en el libro de Génesis, ustedes van a darse cuenta que él no se concentraba, pues quizás en el estar ahí llorando amargamente y decir, ay, es que me hicieron esto, me hicieron el otro. No, él obviamente la mayor parte del tiempo, no estoy diciendo que él fuera perfecto y que pues no, nada le afectara, no. Cuando estamos pasando por circunstancias difíciles, yo nunca he pasado por la cárcel, pero he pasado por situaciones difíciles también, al igual que cada uno de ustedes, seguramente. Y lo importante es que nosotros podamos extender nuestra vista. Dice la palabra que debemos de extender nuestros ojos, colocar nuestros ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, él estando en la cárcel, él no se concentró en, ay, bueno, es que aquí, él sabía que era una etapa de su vida y aún en esa etapa él fue bendecido, él fue prosperado. Cuando él estuvo como mayordomo en la casa de Potifar y, bueno, pues obviamente estuvo a cargo de todas sus posesiones, él fue muy respetuoso en todo momento y él se guardó pues de caer en un momento dado en las solicitudes de su esposa de Potifar. Y bueno, pues obviamente como resultado esto le llevó a la cárcel. ¿Significa que entonces hacer lo bueno te lleva a situaciones negativas? A veces sí en el corto plazo nosotros podemos ver que el hacer lo correcto no necesariamente nos trae una situación de bienestar o de ventaja en el corto plazo, pero déjame decirte una cosa, en el largo plazo siempre va a ser mejor hacer lo correcto, aun cuando pues obviamente sea más difícil, aun cuando la situación o lo que vayamos a hacer no nos favorezca, o aun cuando en un momento dado nosotros pensemos, híjole, es que no me está yendo bien, pues igual y pues puedo aquí hacer
alguna chanchullo y pues poder beneficiarme de esto. No caigas en ese tipo de trampas. Ya dijimos, uno de los elementos es obviamente tener una relación con Dios íntima, y eso te va a dar la fortaleza para poder resistir en el día de la tentación, en el día de la circunstancia difícil, y a través de ello tú vas a poder obviamente avanzar en tu vida, avanzar en tu prosperidad, porque Dios tiene grandes planes para tu vida y Él se goza cuando nosotros nos mantenemos firmes aún y no sucumbimos ante las circunstancias o situaciones difíciles que somos colocados muchas veces. Y bueno, pues José también como administrador y segundo de Faraón, sobre todo Egipto en aquella época, imagínate si no era próspero, tan próspero que pues él era quien administraba todo y todo estaba en sus manos. Y cuando llegan sus hermanos, pues obviamente a buscar por comida, ellos no se dan cuenta de que él es justamente aquella persona que pues ellos habían vendido, ¿no? Y sin embargo, pues obviamente él con el dolor en su corazón de poder ver, pero al mismo tiempo con yo creo que una mezcla, ¿no? De alegría y dolor, pues el poder ver que pudo volver a ver a su familia en medio de todas esas circunstancias, evidentemente es algo que para él pues era una situación en la cual él estaba en una posición de autoridad, pero también en una posición de bendición, en una posición de prosperidad, y vemos cómo él fue muy próspero, ¿no? No en todo momento, vemos que hubo etapas altos, bajos, pero sin embargo él permaneció firme, ¿no? Él permaneció firme y fiel a Dios en todo momento. Y esa es la segunda característica que vamos a determinar. Necesitamos ser fieles a Dios en todo lo que hacemos. Y esto va a permitir que la prosperidad pueda llegar a nuestra vida. Si no estás pasando por ello, no te preocupes, va a llegar, y yo declaro sobre tu vida que esa prosperidad está llegando de una manera sobrenatural a tu vida. Job es otra persona que podemos ver muy próspera y más que todos en la tierra, dice la palabra. Y a pesar de que las intenciones de Satanás por destruirle estaban ahí, pues él permaneció firme, ¿no? Aun cuando su esposa le dijo, pues maldice a Dios, y él dice, no lo voy a hacer, no va a salir de mi palabra de mi boca ninguna palabra que vaya contra Dios, ¿no? Y sabemos, porque leemos claramente, que quien fue a buscar hacer mal a la vida de Job fue Satanás. Satanás es quien se va y se presenta delante de Dios. Y bueno, pues obviamente en ese momento él es pues tocada de alguna manera, pues las cosas alrededor de él, sus hijos, pierde a sus hijos, pierde muchas cosas, pero al final, y como él permaneció firme, pues fueron multiplicadas las bendiciones sobre su vida después de que el diablo quiso destruirle y atacó su salud y su vida. Y entonces déjame decirte una cosa, el diablo va a querer tocar, atacar nuestra vida en la medida en la que nosotros estemos honrando a Dios, amando a Dios, buscando a Dios. Él va a querer tirarnos de la posición que Dios nos ha colocado. Eso es un hecho. Dice la palabra que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, la verdad es de que sí, esa es una realidad que podemos ver, pero ¿sabes una cosa? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es algo que nosotros debemos de aprender a vivir en fe, a tener la fe en Dios y la fe del tipo de Dios que nos permita estar firmes ante las acechanzas del diablo, como dice la palabra. Entonces es muy importante que nosotros sepamos e identifiquemos de dónde vienen muchas veces pues los ataques, ¿no? Los deseos de que nosotros no seamos prósperos. Es del enemigo. Aquí lo vemos en el caso de Job, cómo el enemigo viene y pues intenta, ¿verdad? Intenta hacer daño a Job y le hace daño realmente, inclusive tocando su salud, pero pues al final del día
Dios siempre está guardando nuestra vida, está guardándonos en el hueco de su mano, y lo único que nosotros debemos de hacer es permanecer firmes en todo momento y no sucumbir, aun cuando de repente pues venga tempestad, calamidad sobre nuestra vida, momentos difíciles. Confía en que Dios desea prosperarte. Y recuerda esa palabra de Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. No es nadie más que lo está hablando, es el Señor mismo que está afirmando. Yo tengo planes de bien, de bienestar y no de calamidad. Sus planes de Él no son de calamidad. Entonces, si tú has llegado a pensar es que Dios quiere castigarme, no, Dios no quiere castigarte. Dios quiere que tú te deleites en sus mandamientos, que temas al Señor, que le ames con todo tu corazón, como dice el Salmo 112, que te deleites en sus mandamientos, que te deleites en su palabra, y entonces el resto va a venir como una consecuencia. Otro ejemplo que vemos de una persona muy próspera fue José de Arimatea. Él era pues discípulo de Jesús y era un hombre muy rico, y él de hecho fue quien pagó para poder pues obviamente dar sepultura a Jesús después de su crucifixión. Él va, él pues obviamente recoge el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, lo lleva a la sepultura, a un lugar que obviamente era una sepultura que él había pagado por ella, y pues no era cualquier cosa. Sin embargo, bueno, pues él era muy próspero, y en todo momento pues vemos, ¿no?, que personas que estaban rodeando a Jesús, no necesariamente todos eran pobres, o sea, había gente de muchos recursos. Jesús mismo, él daba su lugar a los gobiernos, y él pagaba sus impuestos, y él decía, ¿no?, o sea, cada quien debe de tener lo suyo. Dios, lo de Dios, al César, lo de César, y es algo que muchas veces nosotros debemos de ver. Dios desea darnos todos los recursos que necesitamos para poder cumplir nuestro propósito en esta tierra, para poder avanzar, para poder alcanzar aquello para lo cual Él nos ha, pues obviamente, llamado. Dios verdaderamente desea que seamos prósperos, a pesar de que muchas veces hemos sido enseñados, repito, de forma contraria, y muchas personas llegan a creer que Dios desea que seamos pues pobres o que no disfrutemos de prosperidad. Pero yo no creo esto, pues claramente la palabra nos enseña que Dios desea prosperarnos con un propósito. Tercera de Juan 1:2 nos dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. No dice en algunas cosas, dice en todas las cosas. Esto incluirá el área financiera, el área pues física, el área material. Por supuesto, en todas las cosas. Incluye tu salud, incluye tu cuerpo, incluye tu vida. Por supuesto, incluye tu sanidad y tu salud mental, incluye tu desarrollo espiritual. También incluye eso. Dice: amado, yo deseo. Aquí está hablando el apóstol Juan a través del Espíritu Santo. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. El Espíritu Santo expresa claramente el deseo del corazón de Dios, y a través de Juan nos permite poder ver: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esto significa que nuestra mente, nuestra alma, tiene que ser próspera. ¿Cuál es nuestra forma de pensar sobre lo que Dios quiere para nuestra vida? Es una pregunta que yo te quiero hacer. ¿Cuál es nuestra forma de pensar sobre lo que Dios quiere para nuestra vida? Evidentemente, nacer de nuevo es esencial, pues es la puerta de entrada para la vida de Dios. Nuestra prosperidad y salud será proporcional a la prosperidad de nuestra alma. Si nosotros hacemos prosperar nuestra alma a través de la lectura de la palabra, a través de renovar el espíritu de nuestra mente a cada día, en esa misma medida nuestra salud y nuestra prosperidad va a ser proporcional. Debemos de aprender a conocer y a aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida, la cual es, como hemos dicho, buena, agradable y perfecta. Entonces, aprendamos a renovar nuestra mente, a tener una mente próspera, no una mente de escasez. Muchas veces nosotros decimos: bueno, es que
pues yo no quiero, pues a lo mejor darle a tal persona porque entonces pues yo me quedo sin dinero, ¿no? ¿Sabes una cosa? Dios no se limita. Dice la palabra que más bienaventurado es dar que recibir. De hecho, la primera pregunta sería, por ejemplo, cuando tú puedes o vas a dar algo, la pregunta sería, ¿qué es primero, recibir o dar? Y es una pregunta que es importante, interesante, porque qué es lo que hace Dios? O sea, realmente Él nos da la vida, Él nos da las ideas, Él nos da nuestras habilidades, Él nos da capacidades, Él nos da absolutamente todo. Entonces, ¿qué es primero en Dios? Él da. Entonces nosotros también como personas es importante que nosotros aprendamos que debemos de actuar de la misma forma que Dios actúa en nuestra vida. Lo primero es dar de nuestro tiempo, dar de nuestra vida, dar de nuestro cuidado, de nuestro amor, dar de nuestro dinero, dar de lo que Dios nos da, dar. Es muy importante que nosotros podamos aprender que debemos de darnos a las personas, debemos de darnos en nuestros recursos, debemos de darnos para conseguir que realmente las cosas puedan comenzar a avanzar. Y algo que es muy importante, nosotros debemos desear primeramente las cosas espirituales sobre las naturales. No estamos buscando las cosas materiales como primera instancia. Estamos buscando las cosas espirituales. Lucas 12, del 29 al 31, dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. El deseo del corazón de Dios es que nosotros aprendamos a buscar primeramente el reino de Dios y como consecuencia vamos a recibir no solamente las cosas espirituales a través de dones y talentos, a través de todo lo que el fruto del Espíritu, lo que Él ha dispuesto para nuestras vidas, sino que también Él va a añadir cosas materiales, físicas, para que nosotros podamos continuar avanzando en las cosas espirituales. Ahora, nosotros hemos sido creados para producir y ser prosperados. No hemos sido creados pues para permanecer sin hacer nada, estar ahí como dicen por ahí como ninis, ¿verdad? Ni estudian ni trabajan, no. Dios nos ha creado para producir y a través de esa producción ser prosperados. En Génesis 2:15 dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. La función del hombre, cultivar y cuidar. ¿Y qué es lo que hace Dios a través de ello? Hace crecer el fruto, nos trae fruto, Él trae la lluvia, Él trae todo lo que necesitamos. Hoy probablemente tú no te dedicas a la agricultura, pero déjame decirte una cosa, todo el día, todo el tiempo estamos nosotros sembrando con nuestra boca, sembrando con nuestros actos, sembrando con absolutamente todo. Entonces, es importante que nosotros hagamos nuestra parte y Dios va a hacer su parte. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6 al 8 y el versículo 10 también de la Nueva Versión Internacional, nos dice, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y el versículo 10 dice, aun cuando Dios desea, el versículo 10 dice, al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Aun cuando Dios desea prosperarnos, es importante señalar que nosotros tenemos un papel a desarrollar
desarrollar y nuestro papel es esforzarnos y aprovechar todos los recursos que Dios pone en nuestras manos para poder multiplicar lo que Él nos da. El apóstol Pablo trabajaba, además de compartir la palabra en todos los lugares a los que él iba, a establecer iglesias. Era una situación que yo, de verdad, me imagino que era complicado. Y muchas veces vemos, ¿no?, que pues quizás chavos, personas que no quieren trabajar y quieren pues solamente pues recibir, ¿no? Y no quieren en un momento dado esforzarse por trabajar. Entonces, yo creo que es importante que entendamos, Dios desea que nosotros nos esforcemos, que nosotros trabajemos, que nosotros busquemos multiplicar todo aquello que Él nos da a través de dones, talentos, habilidades, que sea multiplicado y que pueda producir algo. El objetivo de Dios para colocar al hombre en el Edén era cultivar y cuidar. Cultivar implica una tarea ardua de preparar la tierra, abrirla, moverla, removerla, dejarla en una condición adecuada y después, obviamente, sembrar la semilla, cubrirla y cuidar. Cuidar que no llegue, obviamente, pues que no se riegue demasiado o que no lleguen aves a querer comerla a través pues de las distracciones. Y hoy, lamentablemente, una de las mayores distracciones pues son las redes sociales, el internet, las redes sociales, cuando nosotros no aprovechamos nuestro tiempo para poder pues obviamente ser productivos y creemos que solo por estar sentados frente a un computador vamos a generar riqueza, pues no, no es así, a no ser que tu trabajo sea crear software, crear pues obviamente herramientas y cosas que en un momento dado pues generen también un valor, ¿verdad?, en las personas, una situación o algo que en un momento dado sea productivo, como por ejemplo alguna herramienta informática. Entonces, pues sí, no estoy hablando de eso, quiero dejarlo muy claro, no estoy hablando de ese tipo de casos, estoy hablando particularmente de personas que pues se la pasan en la computadora quizás todo el día sin producir absolutamente nada y solamente pues perdiendo el tiempo o quizás pasando el rato. Eso no es lo que Dios desea para nuestra vida. Entonces, si tú tienes a alguien en tu casa que pues quizás está en esa condición, en el amor del Señor, anímale. Anímale a que salga de ese letargo, a que salga de esa condición, porque Dios desea realmente que nosotros avancemos y seamos productivos, que cultivemos y que cuidemos todo aquello que Él coloca en nuestras manos. Segunda de Tesalonicenses 3:10 es una palabra muy fuerte, pero que queda justamente para este tipo de personas. Dice, porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos, el que no quiera comer, fíjate, el que no quiera trabajar, perdón, que tampoco coma. O sea, ¿no quieres trabajar? Ok, no comas. Ah, no, pues sí. O sea, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí es, no dejes que las personas se vuelvan ociosas. Si no quieren trabajar, tampoco coman. ¿Por qué? Porque lejos de hacerles un bien, les hacemos un mal. Nuestra labor es cultivar y plantar. Todos tenemos algo para cultivar, todos tenemos algo para plantar. Todo lo que hagamos es prosperado. Si nosotros lo hacemos, como dice Josué 1:8, todo lo que hagamos será prosperado si nosotros realmente meditamos en la palabra y hacemos conforme a todo lo que está escrito en ella. Y bueno, pues obviamente el fruto del trabajo debe de ser remunerado. En este caso estoy hablando para el trabajo que hacen, por ejemplo, nuestros pastores, ¿no? En Primera de Timoteo 5 del 17 al 18 podemos encontrar claramente una instrucción en el cual se nos dice que el trabajo del ministerio debe de ser remunerado y que el obrero es digno de su salario. Ellos trabajan no solamente en lo físico,
preparando las instalaciones, las condiciones para que nosotros podamos reunirnos, obviamente todos los mensajes que en esta época, en la pandemia, están siendo transmitidos de manera digital, de manera virtual, pues también demanda de un trabajo de preparación, de un trabajo de estudio, y además de eso, bueno, pues también ellos están velando por nuestras almas, orando por nosotros, y no solamente ellos, nosotros debemos de hacer lo mismo, orar por ellos y estar en todo momento buscando cómo ser bendecidos y bendecir a través de, obviamente, estar atendiendo el trabajo que Dios coloca en nuestras manos. Entonces, es importante que nosotros reflexionemos. Dios es nuestra fuente, no nuestros empleos ni nuestros negocios. Él es quien prospera la obra de nuestras manos. Deuteronomio 8, versículo 7, en la Nueva Traducción Viviente dice: pues el Señor tu Dios te lleva a una buena tierra, con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de los valles y las colinas. ¿Cuál es ese lugar? ¿Cuál es esa buena tierra a la cual Dios te ha llevado? Quizás es un buen trabajo, un buen empleo. Quizás es un buen negocio en el que Dios te ha bendecido abundantemente. Quizás es alguna idea que Él ha colocado en ti para poder establecer una empresa, un negocio. Déjame decirte una cosa, es importante que tú reconozcas que Él es tu fuente. Él es quien te lleva a esa buena tierra. Él es quien ha dispuesto esos arroyos, esas lagunas y esas fuentes de agua y manantiales para que broten a chorros en tu vida, para que broten a chorros y que puedas ser bendecido tanto en los valles como en las colinas. Entonces, reconoce que Dios es tu fuente. Él es tu fuente. Y hay algo que es bien importante que nosotros debemos de considerar, algunos principios que quisiera compartir contigo. En Lucas 15, del 11 al 32, vemos la historia del hijo pródigo, y es algo que vamos a ver en los próximos temas, pero que es importante que tú comiences a colocar en tu corazón, en tu mente. Y bueno, pues obviamente son principios que debemos de considerar, el principio de la siembra y la cosecha. Gálatas 6:7 nos dice que no nos engañemos a nosotros. Dios no puede ser burlado, pues lo que el hombre segare, el hombre sembrare, eso también segará. Entonces es muy importante que nosotros reconozcamos y aprendamos que pues lo que nosotros sembremos es lo que vamos a cosechar, ¿no? Si nosotros sembramos amor, paz, ese temor de Dios, ese respeto a Dios, ese amor hacia Dios, ese reconocimiento de que Él es mi fuente, pues entonces voy a segar, voy a cosechar un fruto para vida eterna, y voy a estar claro en de dónde proviene mi fuente, ¿no? Otro principio a considerar es el principio que le llamamos aquí de las manos productivas, ¿no? Proverbios 12:14 dice que el hombre será saciado del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos. Entonces, sí, Dios es nuestra fuente y nosotros necesitamos trabajar, necesitamos, pues obviamente, tener obras de nuestras manos también. Y si bien es cierto que Él es nuestra fuente, nosotros tenemos una parte que hacer. No es, Él es mi fuente, me quedo sin hacer nada. No, si no haces nada, pues tampoco comas, ¿no? Dice la palabra como leímos. Otro principio importante, el principio del corazón humilde. Salmos 22, versículo 26, nos dice: comerán los humildes y serán saciados. Alabarán al Señor los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Es importante que nosotros tengamos un corazón humilde. Y si nosotros nos damos cuenta, esos tres elementos son justamente elementos que al hijo pródigo no le permitieron valorar lo que él tenía en sus manos, lo que él tenía en su vida, y eso es lo que
pues quizás le movió a tomarse la iniciativa, ¿no? Claramente él tenía un corazón infeliz, un alma impaciente, y en el versículo 12 vemos cómo él le dice: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Aún sin él haber muerto, él le dice: dame lo que me corresponde. Y en esa época, si bien es cierto, era permitido que pues el papá heredase a los hijos aún estando en vida, pues no era lo más correcto, ¿no? Vemos claramente que pues esta persona tenía un alma impaciente, un corazón infeliz, y no consideró pues los principios de la siembra y la cosecha, de las manos productivas y de un corazón humilde, ¿no? Otro error que creo que yo creo que él tuvo es querer una falsa independencia, ¿no? En el versículo 13, en la primera parte del versículo, dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. A veces creemos y queremos tener cierta independencia, o vemos en algunos hijos que quieren tener una independencia y dicen: pues dame lo que me toca y me voy, ¿no? No comienzan con lo suyo, pero pues se quieren ir, ¿no? Y bueno, también otro tema que vemos aquí, es otro aspecto, es que su mente estaba completamente desorganizada, no tenía realmente un plan, ¿no? Y en la segunda parte del versículo 13 dice: y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y en el versículo 14 nos dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Entonces, es muy importante que nosotros podamos entender que debemos de tener un corazón feliz y un alma paciente, de que debemos de tener una dependencia de Dios, y que permitamos que Él organice nuestra mente, que Él organice nuestro corazón, Él organice nuestras ideas, que tengamos un corazón humilde para que pues Él pueda actuar, ¿no? Y que no después podamos o tengamos que venir como en el versículo 17 del libro de Lucas, capítulo 15, del hijo pródigo, donde dice que, y volviendo en sí, nos dice que pues se arrepintió en ese momento, ¿no? Y no solamente tuvo que hacer eso, sino tuvo que levantarse e ir a su padre, ¿no? Eso nos dice que pues realmente él entendió tarde, ya había malgastado todo, y entendió fuera de tiempo la importancia que tenía el poder haber tenido un corazón feliz, un corazón pues obviamente que estuviera agradecido por lo que él tenía en la casa de su padre. Y yo quisiera que el día de hoy, si tú quizás no estás tan feliz con la condición financiera en la que te encuentras, quisiera pedirte que tú cierres tus ojos ahí en donde te encuentras. Y pues primeramente le pidas perdón a Dios. Vamos a pedirle perdón a Dios porque muchas veces no nos contentamos con lo que tenemos y nos volvemos impacientes y queremos tomar las cosas en nuestras manos, y queremos comenzar a actuar de manera independiente, y quizás con una falsa independencia comenzamos a tomar decisiones con una mente que no está organizada, con una mente que no está clara, y tomamos obviamente pues malas decisiones. Yo quisiera que cierres tus ojos ahí en donde te encuentras y le pidas perdón a Dios y te comprometas en este momento a tener un corazón humilde, un corazón que pueda reconocer que Él es tu fuente, que puedas reconocer que Él es quien te da las fuerzas para que tus manos sean productivas, para que puedas realmente vivir la ley de la siembra y la cosecha, sabiendo que todo lo que siembres, eso también vas a cosechar. Y yo quiero declarar sobre tu vida que a partir del día de hoy tú estás sembrando buenas obras, que tú estás sembrando todo aquello que Dios te está pidiendo. Y yo quiero animarte a que tú le reconozcas. Quizás te has apartado de Él y has podido comenzar a tomar pues decisiones por ti mismo. Y yo quisiera pedirte que en este momento tú puedas pues obviamente reconocer
que necesitas de Él, que necesitas que Él sea quien guíe tus decisiones, que Él sea quien guíe tus pasos. Y vamos a pedirle perdón. Padre, en este momento queremos venir ante ti porque quizás no hemos sabido como matrimonio o como individuos tomar las mejores decisiones. Hemos comenzado a tomar decisiones en independencia, quizás malas decisiones, y hemos malgastado todo lo que tú nos has dado. No lo hemos sabido aprovechar para poder reinvertirlo, para poder invertirlo en cosas que puedan traer mayores beneficios, mayores ingresos, y que a partir de ello yo pueda también bendecir a otros. Perdóname, Señor, porque no lo he hecho de la manera correcta. Y yo quisiera pedirte en este momento no solamente que me perdones, sino que a través de tu Espíritu Santo tú me reveles y me muestres todo aquello que yo deba de cambiar. Todo aquello que deba de cambiar para que verdaderamente puedan venir y fluir de mi interior ríos de agua viva como resultado de tenerte en mi vida, tu presencia, tener tu presencia en mi vida. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú no retienes tus bendiciones y que tú quieres bendecirnos, y nosotros en este momento queremos ponernos en tus manos, nos levantamos delante de tu presencia para que sea tu Espíritu Santo guiándonos, para que sea tu Espíritu Santo bendiciéndonos, fortaleciéndonos y trayendo una mente renovada para que podamos actuar conforme a lo que tú deseas. Gracias te damos por tu amor. Te bendecimos y te exaltamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues, queridos hermanos, les invitamos a que nos escuchen en la próxima semana, en la próxima cápsula, en la cual vamos a aprender a administrar nuestros gastos. Es algo que es muy importante y esto va a ayudar a traer libertad financiera sobre nuestras vidas. Entonces, les esperamos en la próxima cápsula. Dios les bendice. Bye.